Hoy tenemos un gran placer de contar con bastante experiencia e información en ámbitos como es el precio de la tierra, algo que está bastante de moda de manera, o es de actualidad, mejor dicho, porque de moda parece que no suena en el ámbito de la agricultura. Y en esta pequeña serie, este pequeño espacio que se denomina A la sombra del lentisco, que todos los que somos de campo, Héctor, que también ahora lo presentaré, también es de campo y se anda el campo, pues es difícil que alguien de campo no sepa lo que es un lentisco y las conversaciones de carácter social entre agricultores que se generan allí. Y todo ello conmemorando que el 16 de mayo tenemos la primera convención profesional para fondos de inversión, agricultores y family office en Caspe, en Aragón. Damos las gracias a Héctor Rodríguez, que es el responsable de AgriBusiness para España del grupo CBRE, y agradecemos enormemente que, sabiendo la agenda que tiene, estamos intentando desde hace unos días el encajar, pues al final pues, hemos podido encontrar, gracias a su aporte y a su soporte, pues el poder contar con este fragmento de tiempo en el cual pues compartir con él su conocimiento, su experiencia y charlar en definitiva entre amigos. Muy buenas, ¿cómo estás, Héctor? Pues muy buenas, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estas conversaciones a la sombra del disco y la previa también es siempre muy agradable. Charlar contigo es fabuloso. Es verdad que nos ha costado encontrar ese espacio, pero finalmente aquí estamos y sobre todo yo sí que tengo muchas ganas también de estar ahí la próxima semana, el día 16, ahí en Caspe, porque el programa es fortísimo. De verdad que es muy atractivo. Nosotros estaremos y también, por supuesto, gracias por contar con nosotros en la participación de una mesa redonda. Y tenemos, como te decía, pues muchas ganas de estar allí. Muchísimas gracias a vosotros por estar allí, como no puede ser de otra manera, compartiendo conocimiento y experiencia, que es bastante importante. O sea, decidir sin conocimiento eh, tiene un rango probabilístico de errar bastante alto, por lo tanto, con la aportación que vais a hacer, la verdad es que los contertulios que sois de lujo todos, será mucho más sencillo poder acertar. Ya si no acertamos, la responsabilidad queda en nuestro tejado, ¿vale? No en el vuestro, por lo tanto es así. El, eh, viendo los participantes de las mesas redondas y participantes del evento, los clientes invitados, o sea, yo creo que el éxito está asegurado. Y si además le pones a los platos, ¿no? Se diría, eh, pues una organización como la vuestra y un socio como Wimar, pues yo creo que está Totalmente, garantizado. totalmente de acuerdo. Estoy plenamente de acuerdo. Pues empezamos si quieres. La primera, evidentemente, es pregunta obligada. ¿Cómo caracterizarías, cómo ves la agricultura en el presente? Sigue siendo algo básico, ¿no? Es algo fundamental para el hombre. Desde que yo estoy ahí, cojo un poco el testigo de Brígido, ¿no? Que me gustó. Pero llevamos pues entre los 12.000, ¿no? y 8.000 años de antigüedad nuestra relación, ¿no? con la domesticación de diferentes especies, ¿no? Primero las especies de vegetales y luego las otras animales, ¿no? Forma parte de nosotros, ha sido nuestro origen como civilización, ¿no? Y es un poco lo que se conoce como el inicio, desde la perspectiva de que, y esto no es una teoría mía, evidentemente, desde la perspectiva desde que generaba riqueza, generaba abundancia y esto permitió intercambios comerciales y a partir de ahí pues el desarrollo de las civilizaciones como las entendemos hoy en día, ¿no? Eh, bueno, yo creo que también en la actualidad, quizás no tanto, pero venimos lo hemos visto con las protestas de agricultores, ¿no? Venimos de una agricultura un tanto menospreciada socialmente, ¿vale? Las últimas décadas. Y yo creo que estamos en ese proceso de empoderamiento, ¿vale? Y volviendo a adquirir la importancia tanto social como económica que se merece y que realmente tiene. Ojo, ¿vale?
sea, si miramos a nivel económico, un poco cuál es el sector agrícola en nuestro país, lo que vemos es que es un sector muy sólido, que es absolutamente resiliente a ciclos económicos. Lo hemos visto ya en las dos últimas crisis. Y aquí hago un paréntesis, ¿no? Veo y escucho mucho a Marc Vidal, es un economista que me gusta bastante y hablaba de la generación sándwich. Son pues, pues, mi generación y otras alrededor que hemos vivido profesionalmente entre dos crisis, ¿no? La crisis subprime y, y la crisis derivada por la pandemia, ¿no? Claro, si tú analizas cómo nos ha ido a nuestra generación, que nos hemos dedicado a la agricultura y cómo ha sido el desempeño del sector durante estos años, pues lo que te das cuenta es que no nos ha ido tan mal, ¿no? Que es un sector que ha seguido funcionando y no solo eso, sino que ha crecido en importancia en el PIB y, y en ese sentido yo creo que, que se ha revalorizado mucho, ¿no? Y Totalmente. luego, sí, perdón. Dígame. No, en España, antes lo comentaba, en España supone el 6 y algo por ciento del PIB y más de aproximadamente, en Europa no, pero en torno al 7% de la población activa. En Andalucía más, en Andalucía es aproximadamente el 9 del PIB y en torno al 9 y algo por ciento de la población activa. Sí, este es otro de los puntos también que, que tenía un poco para comentar, ¿no? La importancia social que tiene la agricultura. Y no tampoco desde el punto de vista que yo creo que luego encadenaremos luego, desde el punto de vista demográfico, que por supuesto, ¿no? Que cada vez somos más personas y lo que tiene el ser humano es que nos gusta comer, sino desde el punto de vista de retención de población en áreas rurales, desde el punto de vista medioambiental, de conservación de la erosión del suelo. O sea, tiene una importancia mayúscula en todos los aspectos de, pues de la sociedad y en ese sentido, además, nos proporciona no solo alimento, sino una forma de alimentarnos, ¿no? A nivel pues, salarios. Totalmente de acuerdo, Como totalmente. como comentabas, hay ciertas Y, regiones en España que es especialmente relevante, ¿no? Andalucía, Extremadura. totalmente. Y Héctor, ya que hemos hablado un poco del presente y del pasado, ¿vale? Y además estoy plenamente de acuerdo contigo, con bastante buen acierto. Fíjate que, que tenemos que ser sostenibles para el futuro, sostenibles en los tres ámbitos, sostenibilidad evidentemente económica, medioambiental y social, con menos recursos, cuando hablo de menos recursos, con menos capital humano, con unas fincas más pequeñas que las del resto del planeta. Los agricultores americanos, australianos, canadienses o ucranianos tienen fincas mucho más grandes que las nuestras y con mayor rango de mano de obra. ¿Cómo ves la agricultura del futuro? ¿Cómo crees que debemos de actuar para obtener un rédito razonable y, como bien decía antes, con menos alimentar a más? Sí, uf, eh, la gran cuestión, ¿no? Pero yo creo que si vemos un poco y observamos la dinámica que lleva el sector, creo que hay lecturas que son claras, ¿no? O sea, y por dar un par de pasos hacia atrás, evidentemente, y eso está claro, tenemos que producir más con menos, ¿vale? Más es evidente, porque cada vez son más personas en el planeta, la dinámica, todas las estadísticas dicen que para el año 2050 pues, seremos en torno a los 9.000, ¿no? 10.000 millones de personas y para el 2100 la ONU creo que proponía que seremos 11.000. Bueno, veremos si estas tendencias se van cumpliendo, pero la realidad es que lo estamos viendo y el año pasado, perdón, hace 2 años, a finales de 2022, alcanzamos los 8.000 millones de personas, con lo cual sí que parece que esas tendencias y esas expectativas o esas proyecciones se van cumpliendo, ¿no? Entonces, tenemos que producir más para cada vez más personas con menos, ¿vale? Y es que cada vez ya no solo es que haya menos tierra disponible en términos absolutos, porque quizás no cuidemos demasiado bien nuestro entorno, ¿no? Y hay problemas de certificación, de hecho España es uno de los países que está más en riesgo, ¿no?
Este factor ambiental yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Hay aspectos de salinización, de terrenos agrícolas, ¿no? Pero es que además, si haces esa relación y ese ratio, te das cuenta de que aunque hubiese la misma tierra disponible, agrícola disponible, te darías cuenta que cada vez tocas a menos tierra porque somos más personas, ¿no? Y, Efectivamente. y aquí, yo, preparando un poco la intervención en CASPE, eh, hay un índice que se llama el NCRAVE, ¿vale? Que es el índice, pues, de referencia para inversores, eh, que refleja el desempeño de diferentes activos inmobiliarios, ¿vale? Es un índice que se focaliza sobre todo en el inmobiliario, ¿no? Y que utilizamos mucho aquí en la firma. Entonces, proponía que, bueno, proponía, ¿no? O sea, te daba los datos en los cuales la superficie productiva por persona en los últimos, desde los años 60, se ha reducido un 50%. Totalmente. Entonces, es evidente, ¿no?, que esto ha ido desde las 0,4 hectáreas cultivables por persona en los años 70 hasta las 0,2 hectáreas cultivables por persona en la actualidad, ¿no? Y claro, o sea, ¿qué respuestas o qué herramientas tenemos para esto? Yo, desde mi perspectiva, como lo entiendo y cómo veo la agricultura del futuro, pues será una agricultura muy profesionalizada, será una agricultura hipertecnificada, en la que veremos, pues, muchísimos robots, en las que, no sé, plantaciones totalmente automatizadas de invernaderos, ¿no? Y cultivos en 2 dimensiones, ¿no? Me imagino de esa forma, muy Una, sostenible. una agricultura parecía a una agricultura como la definiría, por ejemplo, George Lucas en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Totalmente, totalmente. O Eh, 1983, ¿no? Y tal. O sea, sí, yo me lo imagino de esta forma y creo que vamos en esa de hecho, línea. ya está por encima. Si la Guerra de las Galaxias hubiese definido, en lugar de soldados, algún agricultor por allí que se viese en segundo plano, creo, creo no, estoy completamente, hay ya innovaciones suficientes que superan al argumento de esta trilogía. Que Totalmente. O sea, me encanta este comentario. Imagínate, Juan, que, que eres un agricultor no sé, del siglo V, ¿vale? Y un día, pum, te despiertas como en el regreso al futuro y te despiertas en el siglo X, ¿vale? ¿Notarías, notarías cambios significativos? no, 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 ¿verdad? Yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco notarías muchos cambios significativos. Y si te levantas de repente en el 15, bueno, igual ahí ya empiezas a ver algún no, cambio, ¿no? tampoco. Y tampoco mucho, seguramente, tampoco mucho. Somos unos afortunados porque hemos vivido en estos últimos 25 años una transformación que no se ha vivido en 3000 años, así de sencillo. Ese es el punto, ese es el punto. Y esto es exponencial, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva temporal, y esto son teorías científicas, ¿no? O sea, que estemos aquí inventándonos tú y yo, eh, si atendemos a este desarrollo, yo creo que vamos a ver algo que muchas veces se escape a nuestra imaginación, ¿no? Totalmente. Pero desde luego podemos atisbar más o menos estas dinámicas y yo creo que van por ahí, ¿no? Y, Sí. y el último punto, más allá de la sostenibilidad, que tampoco soy un gran experto y yo creo que todos lo tenemos en el radar, sería la parte de institucionalización, ¿no? Comentabas que son fincas más pequeñas, ¿no? Yo creo que tenderemos a la creación de portfolios también más grandes, mucho más competitivos y que permitan incorporar toda esa tecnología que se está desarrollando y para lo cual se necesita, pues, importantes cantidades de capital. Yo creo que van un poco por ahí mi lectura del futuro. Completamente de acuerdo contigo. O sea, coincidimos. La agrupación parcelaria es una realidad y aunque no se note, se está. Mira, te voy a dar un dato simplemente que ratifica tu opinión, ¿vale? Hará ya 10 años, hará ya 10 años. Nos pidieron, no, hace 8 años, ya sí me acuerdo porque fue el primer año que yo estaba fuera de GEA. Nos pidió el libro Guinness de los récords que buscáramos una explotación, o sea, las 10 explotaciones de olivar más grandes del mundo, ¿vale? Entonces, ninguna había en Europa. Volvimos a hacer el mismo ejercicio hace aproximadamente 6 meses. Ya hay en Europa dos. ¿Por qué? A ver, no hay más tierra disponible.
¿Qué ha sucedido? Que ha habido una agrupación parcelaria. Ha habido dos agrupaciones parcelarias, evidentemente no son parcelas, son fincas muy grandes, Ujú. que han hecho que ya antes no había ninguna en Europa y ahora ya hay dos en Europa, la más grande de la que hablamos, de Olivar, estaría ya la sexta, cuando antes entre las 10 primeras no había ninguna. O sea, que llevas completa razón, se está produciendo, pero primero se está produciendo en las explotaciones grandes, ¿vale? En las explotaciones grandes. Ujú. Sí, esto entiendo que no tienen por qué ser contiguas, ¿no? En el mismo lindero, No, sino... no, sí, sí, son contiguas, en una sola linde, en una sola Vale, linde. Sí, 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 vale, en una vale, vale. sola linde. Ahora ya me Es, pasas el contacto, Juan. es que hay dos tipos de ahí está la explotación, bueno, eso lo sabes tú mucho mejor que yo, que eres agrónomo. Está la explotación, que no tienen que ser colindantes, una explotación puede tener diversas fincas no colindantes, pero la expresión finca sí es de carácter poligonal, o sea, Ujú. realmente es colindante todo. Serían fincas, a lo mejor lo he dicho yo mal, sería finca, no explotación, Sí, no, yo creo que lo entendí mal, ¿vale? estaba pensando. Y, Vale. ya por la tercera cuestión que queríamos comentar contigo, evidentemente llevas mucho tiempo en la agricultura eh, para tu juventud, o sea, para tu extrema juventud, evidentemente llevas bastante tiempo y experiencia. ¿Cómo llegaste aquí? Sería la primera consulta, ¿vale? Y la segunda consulta sería, eh, evidentemente, tus sobrinos, gente de tu familia, de los hijos de tu personas más allegadas. Imagínate que alguno quisiese introducirse en la agricultura. ¿Crees que sería acertado o no acertado? ¿Le ayudaría? ¿Le recomendaría? Esas serían las dos cuestiones. Bueno, la primera, o sea, mi relación con la agricultura pues, viene de bastante lejos, ¿no? O sea, mi familia por parte de madre siempre ha sido ganaderos, ¿no? Originarios de Canarias y siempre pues, han tenido explotaciones de cabras y se han dedicado pues, a la producción y venta de quesos, ¿no? Entonces, bueno, esa relación viene de antiguo, viene de largo. Tengo un cuñado agrónomo, una de mis hermanas es agrónomo, ¿no? Entonces, siempre ha habido esa relación con y con respecto a la segunda pregunta, si recomendaría bueno, a mis allegados, ¿no? Y a las nuevas generaciones introducirse en este sector, la respuesta sería sí, y con una excepción, ¿no? Es decir, oye, sí, pero siempre pensando en cómo aportar valor y cómo se va a desarrollar pues el futuro del sector, ¿no? Ahora mismo el sector necesita perfiles de muchísimos tipos y que van a ser necesarios para, para ser competitivos ante lo que se nos viene, ¿no? Y yo creo que eso, teniendo eso en el radar, siempre eh, pues como la premisa de cualquier movimiento profesional que puedan llegar a hacer estas nuevas generaciones, yo lo recomendaría, altamente recomendable. Sí, señor. Totalmente de acuerdo contigo también. Pues Héctor, un placer estar contigo a la sombra del lentisco. Espero verte en el evento, evidentemente, y de partir Seguro. contigo, hablar, aprender contigo, como hemos aprendido hoy. Y quedo pues agradecido en nombre de Vimar y en el mío propio, y de Sergio, que está ahí escuchándonos y a los mandos. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros y un placer haber aprendido de manera distendida con alguien como tú. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a vosotros. Es siempre un placer contar con nosotros para todos Un estas actividades fortísimo que abrazo, realizáis. fortísimo abrazo, Héctor. Que vaya muy bien. Gracias.